El título de esta mañana es Hijos de Luz, Hijos de Luz. Y la próxima semana vamos a estar con el título Desenmascarar la maldad. A veces pensamos, bueno, podemos vivir tranquilos haciendo lo correcto, con la boca cerrada. La próxima semana, todas estas prédicas van unidos. Y parte de lo que vamos a estar viendo en esto es que no podemos guardar silencio frente a la maldad. Y así que esta semana vamos a estar viendo, por decir, las bases de eso. Y la próxima semana también, esa parte de cómo enfrentar la maldad. Así que, hijos de luz, Efesios 5, 7 y 10. Y vamos a estar viendo 2 puntos esta mañana. Es no participar en las obras de tinieblas. Y la segunda es andar en la luz. La bondad, justicia y verdad, conforme a cómo Dios define esas cosas. El incrédulo, la persona que no es creyente, es tinieblas y vive en las tinieblas, actuando conforme a los valores de este mundo y la maldad egocéntrica que está en su corazón. El creyente es hijo de luz y necesita manifestar su nueva naturaleza por medio de acciones que agradan a Dios. En la prédica anterior, la semana pasada, vimos que Efesios 5 y 6 dice que los que viven en la idolatría y la sensualidad no heredarán el reino de Dios. Estuvimos hablando de vivir como si no hubiera ley. Y no hay creyente verdadero que vive de esa forma. El creyente verdadero ha sido cambiado. Hay muchos que profesan conocer a Cristo, pero con sus acciones lo niegan. Tales personas para nada van a participar con Cristo en su gloria por la eternidad. Ellos viven engañándose y engañando a otros. No importa si uno profesa conocer a Cristo, si es idólatra, inmoral, no heredará el reino de Dios. Vamos a continuar así viendo estos asuntos y vamos a leer la lectura, Efesios 5, 1 a 21, versículos 1 a 21 para el contexto, para ir viendo el tema de esta mañana. Dice así la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando
qué es lo que agrada a Dios, al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Y esta mañana el enfoque son los versículos 7 a 10. Son versículos cortos que dicen, por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, examinando lo que agrada al Señor. La verdad principal, como hijos de luz, estamos llamados a verificar lo que agrada a Dios y andar en ello. Y esto es la bondad, justicia y verdad. Así que vamos a empezar viendo lo que dice al principio. No participar en las obras de tinieblas. No participar en las obras de tinieblas. Antes de conocer a Cristo, cada cristiano también andaba conforme a los principios de este mundo y sus propios deseos egoístas. Y así que nosotros como creyentes, en todo este pasaje, estamos llamados a dejar eso atrás. El comentarista Yoku dice de versículo 7, que dice, por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas. Esa parte. Lo espectacular del pasaje radica precisamente en que no dice que vivían en tinieblas, cosa que sí era verdad, sino que eran tinieblas, porque poseían la naturaleza tenebrosa. La singular y enfática expresión nos incluye a todos, pues hemos nacido en pecado. Vivamos donde viviéramos, la condición no varía. Somos tinieblas. Así que por nuestra naturaleza caída, somos tinieblas. Eso es nuestra naturaleza. Obviamente, Dios está hablando aquí a los que se habían convertido y así se habían vuelto a ser hijos de luz. Ya tenían otra naturaleza. El contraste principal, fundamental en estos versículos, no es solo entre acciones buenas y acciones malas. El contraste es mucho más fundamental. Radica en el corazón de cada persona. Es entre uno que es, como dije, hijo de Dios y uno que sigue con un corazón oscurecido, que es necio y duro contra Dios. Así que es entre alguien que sigue ese camino malo y alguien que se ha sido transformado en un hijo adoptado de Dios. Y eso es lo que dice también, como dije, ese contraste en versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y así, conforme a quienes somos, ¿qué es la exhortación? Andad
como hijos de luz. Y ese es el mismo contraste que se va viendo anteriormente en cuanto a quiénes somos. Versículo 1 dice que somos hijos amados de Dios. Efesios 5.1. Efesios 5.3 dice que somos los santos, los que hemos sido separados de la maldad y apartados para Dios. Versículo 6 da un contraste con los idólatras y inmorales, que ellos son hijos de desobediencia. Así que en todo este pasaje vamos viendo este contraste. En Efesios 2, unos capítulos atrás, Efesios 2, 1 a 3, también vemos esto. Efesios 2, 1 a 3 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un hijo de desobediencia es por naturaleza hijo de ira. Es alguien que por naturaleza es enemigo de Dios y está bajo el juicio de Dios. Así que necesitamos entender que el contraste a través de este pasaje no solo es en acciones, se radica más bien en quiénes somos. Y así que con ese fundamento, el apóstol en en Efesios 5:7 les advierte a los destinatarios de esta carta a que no deben participar con las obras de tinieblas. ¿Y qué es participar en las tinieblas? Por tanto, dice versículo 7, no seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Y aquí el comentarista Hendrickson hace una buena observación que dice, no solo es una participación en acciones, es algo más global, que incluye participar, sí, en sus obras, su pecado, pero también su culpa y su castigo eterno. Todo este pasaje no solo está hablando de obras, está hablando también, ¿qué es lo que dice versículo 5, versículo 6? Dice que ningún inmoral, y toda esa lista, ellos no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre ellos. Y ya llegamos versículo 7. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Esa participación sí es en las obras de maldad, pero también incluye la consecuencia de eso. Lo que ellos van a participar al final, que es la ira de Dios. Así que vamos a ver ya hemos leído Efesios 2, 1 a 3, que habla de cómo participábamos en las obras, es decir, en acciones de maldad. Y solo resumiendo, Efesios 2, 1 a 3, que dice, nosotros vivíamos para satisfacer nuestros propios delitos y placeres. Vivíamos conforme al corriente de este mundo. Vivíamos en rebelión contra Dios, en las pasiones de la carne y en esas cosas. Esas son, sí, acciones, son maneras de participar en eso. Los que viven para sus propios delitos y placeres son los que no toman en cuenta a otros. Son los que viven pensando en sus propios apetitos carnales. Esto puede ser por la comida, la sensualidad, las relaciones ilícitas, o lo que sea.
Puede ser por la diversión también. Aun si la diversión, una diversión no está mal en sí misma, pero es vivir para sí mismo. La corriente del mundo es uno que se adapta a los valores del mundo. Uno va buscando la aprobación de los aplausos de los no creyentes. Uno no desea ir en contra de la corriente general. Y obviamente hay mucha corriente hoy en día contra Dios. Cuando en este pasaje, por ejemplo, de Efesios, en el contexto de la carta de los Efesios, había mucha inmoralidad, había mucha paganismo, adorando dioses paganos, adorando y también vinculado con eso es la inmoralidad. Había muchos que robaban, mentían, engañaban. Suena similar a lo que es hoy día, ¿no ve? Eso es el contexto. Así que en este contexto, cuando Pablo está llamándoles a no andar en eso, es como nosotros también, es un llamado. Nuestra cultura sí es diferente en algunos sentidos, pero en mucho es igual. Cuando uno va, y ya vamos a estar hablando de esto la próxima semana, denunciando la maldad, ¿la cultura acepta eso? No. Los que viven conforme a la naturaleza humana de pecado, viven conforme a la corriente del mundo. No quieren ir en contra de eso. Y la corriente, por ejemplo, esa corriente en los Estados Unidos es muy marcada ahorita bajo el régimen del nuevo presidente que está promoviendo la homosexualidad, la agenda gay y hasta querer poner su bandera al lado de la bandera de los Estados Unidos en sus embajadas. Imagínense. Así que, para decir, eso es lo que plantamos nuestra bandera aquí, en contra de Dios. Y así que eso es lo que un hombre natural hace. Mateo 5, 10 y 11 dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persiguen y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Así que esas denuncias es por no participar en las obras de tinieblas, por no ir con la corriente de este mundo. El mundo vive en rebelión contra Dios. Si Dios dice algo es bueno, ¿qué es lo que están diciendo? No está bien. Por lo menos con acciones. Y también podemos hablar de todo el engaño que pasa aún en los negocios, de tener doble contabilidad, de hacer muchas cosas que hace el mundo. El mundo dice algo, está bien, y Dios dice, no. El mundo dice, ¿qué dice la religión aquí, pagana, católica? Dice que María es una intercesora, intermediaria. La pone en lugar de Cristo. El Papa también lo elevan a un lugar que no le corresponde. Hay mucha idolatría en eso. Dios dice, yo soy el único que debe ser adorado y servido. Y el mundo dice, no, vamos a hacer las cosas
nuestra manera. El comunismo, el humanismo pone a un gobierno como el único que debe ser adorado. En China, eso es lo que tiene que darle al líder ahí su, por decir, adoración en un sentido. Él es la última lealtad que uno tiene que tener. Dios dice, no es así. El mundo va en contra de Dios. Ser de las tinieblas es rechazar al Dios verdadero y vivir con un Dios falso. Y eso obviamente también puede ser sus propios apetitos carnales y otras cosas. Vivir en las pasiones de la carne, solo estoy resumiendo otra vez algo de Efesios 2, es lo que hemos hablado de uno mismo. Podemos, y es un ejemplo que estamos viviendo cada día, usar el ejemplo del engaño que se está promoviendo en los medios de comunicación, los gobernantes, ministros de salud, respecto al asunto de COVID. El COVID es real, afecta a personas, pero no es como dicen. Hay mucha mentira y tienen una agenda engañosa que están llevando a cabo. Y así que en mi provincia, en Canadá, por ejemplo, el gobierno, el pastor que han llevado a la cárcel antes, que ya es libre, ya ha pasado, tenía una parte de su, su pasar por el tribunal, la corte, pero no pasó todo el proceso, porque el gobierno mismo rehúsa ser cuestionado respecto a sus medidas. Entonces queda pendiente, porque los mismos abogados de este pastor le van a cuestionar a los ministros, al gobierno, decir cuál es la evidencia científica por todo eso lo que han hecho. Y no lo tienen después de un año. Es un engaño. Y ellos viven sin ley. Y los que andan y siguen con eso, ¿no? Eso es, muchas iglesias siguen callados en eso. Aún hasta apoyar los gobernantes por este maltrato, lo que están haciendo. Así que, ¿cómo es que nosotros no andamos en tinieblas? Hay muchas cosas que nosotros podemos decir. Hay algunas cosas obvias y otras cosas que no son tan obvias. Al final del sermón, el versículo 10 dice, examinad lo que agrada a Dios. Así que no es siempre muy obvio, aunque muchas veces sí es. Pero a veces requiere diligencia para entender. Entonces nosotros no debemos participar en esas obras de tinieblas. Hoy día, en nuestro contexto también, ¿no? En lo que hemos mencionado aquí de la idolatría, de la maldad, la inmoralidad, el aborto, el abuso de poder, nosotros no debemos participar en esas cosas. Y la semana que viene vamos a estar hablando de denunciarlos también, que es parte de vivir como hijos de luz. Apocalipsis 21, 7-8 es conforme también a lo que hemos leído, hemos estudiado la semana pasada. Apocalipsis 21, 7-8. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en sí, esos versículos resumen bien lo que quiere decir no participar en
con las tinieblas. Habla de tanto acciones que hacemos aquí en la tierra como el destino final. Habla de, versículo 8, Apocalipsis 21:8, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, ¿no? Esas son las acciones. ¿Y qué van a participar después? Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que nosotros estamos siendo llamados, Pablo estaba llamando a los destinatarios ahí, a no participar con ellos en las obras de tinieblas, en las tinieblas. Y así nosotros también estamos siendo llamados a eso. Cuando hablamos de tinieblas y luz, ya vamos a hablar de luz en sí. Todo este pasaje hace un contraste. Cuando hacemos lo que es bien, ¿se esconde? O sea, ¿uno quiere esconder sus acciones? No. Es cuando uno hace la maldad. Un ladrón que entra a una casa para robar, normalmente entra de noche. No siempre, pero normalmente. ¿Por qué? Quiere esconderse. No quiere ser visto. Y así que estamos siendo llamados a no participar en lo que tenemos que esconder. Participar como hijos de la luz. Andar en la luz, la bondad, la justicia y verdad. El segundo punto de esta mañana. Hay que verificar lo que agrada a Dios. Su carácter santo es la base para entender y definir lo que es correcto y bueno. Él es quien define y nos da ejemplo de lo que es bondadoso. Él es quien define y manifiesta lo que es justo. Él es la verdad y define la verdad para nosotros. Leyendo de vuelta todo el pasaje de esta mañana, Efesios 5, 7 y 10. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad, examinando qué es lo que agrada a Dios. Así que esos versículos 8 a 10, la segunda parte de 8 a 10, indican la parte positiva. ¿Cómo debemos andar como hijos de luz? Los frutos de haber sido transformados por Dios. En Juan, Jesús se llama, él dice, yo soy la luz del mundo. El punto de partida para nosotros es que Dios mismo es luz. Cristo es la luz. Y a partir de eso, Dios nos hace hijos de luz. Segundo de Corintios 4:6 dice, segundo Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo, haciendo ahí una referencia a la creación. Dios, de las tinieblas, llamó a existir la luz. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él hace resplandecer, la luz de Cristo, el conocimiento de Él. Así que nosotros estamos llamados a ser hijos de luz. Y es por esta razón, vemos todas las amonestaciones en Efesios, para dejar atrás las obras de tinieblas y actuar conforme a nuestra naturaleza nueva. Dios dice que no debemos conformarnos a la cultura, sino debemos ser diferentes. Debemos marcar la grandeza de nuestro Dios, el único Dios verdadero. Dios, en el Antiguo Testamento,
¿Qué es lo que Dios llamó a los israelitas a hacer? Luz. Luz en medio del paganismo de ese tiempo. Dios llamó a los israelitas, pero ¿ellos cumplieron eso? No. Así que Jesucristo, obviamente, fue el plan de Dios. Jesucristo vino, Él es luz y ya transforma a sus hijos para que nosotros podamos ser luz aquí en este mundo oscuro. Así que, ¿qué es la luz? ¿Qué es el fruto de la luz? ¿Cómo se manifiesta la luz? Dice en Efesios 5:9, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Carro dice, la luz trae una buena cosecha. Donde se carece la luz, no hay fruto. Donde hay luz, hay fruto abundante, de buena calidad. La bondad es algo, o es todo lo que es bueno, benigno o benevolente. Otro sentido de bondad es caridad. Es lo opuesto absoluto de la maldad y la malicia. La justicia es la rectitud, la equidad, y sugiere lo que es correcto y equitativo, sin error o falla. La verdad es la veracidad, la certeza, la honestidad y aún la sinceridad. También otro comentarista dice, bondad es la cualidad moral que muestra la bondad del ser interior, actuando en favor de otros, buscando lo que es justo. Justicia es la cualidad moral y práctica de ser justo. Es por excelencia un atributo de Dios. Y es dar lo que corresponde, hacer lo que es debido. Y verdad es la realidad que está detrás de cualquier apariencia. Habla de la sinceridad e integridad, tanto en lenguaje como trato. Jesucristo es la verdad. Así que vamos a ver un poco más minucioso esas tres características y pensar en algunos ejemplos de eso. Bondad, ¿qué es bondad otra vez? Podemos resumirlo bien en lo siguiente. Es hacerle bien a otro con una actitud de amor y humildad. Hacerle bien a otro, la bondad es hacerle bien a otro, con una actitud de humildad y amor. No es hacerle bien para sacar provecho, ni por motivos egoístas, sino es hacerle bien con compasión y amor. En Lucas 6, 35, Lucas 6, 35, dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es, hablando de Dios, bondadoso para con los ingratos y perversos. Y hay un versículo semejante, Mateo 5, que dice que Dios da sol y hace llover sobre los malos y los justos. Eso es la bondad, es buscar el bien del otro. No es para sacarle provecho, más bien es con una actitud de humildad, buscarle bien. La bondad de Dios hacia la humanidad en general se manifiesta. Seguimos con vida. Dios debe, ¿cómo era el mundo en el tiempo del diluvio? Semejante a hoy. No dudemos. Pero Dios sigue con misericordia, esperando el arrepentimiento. La bondad de Dios y aún hacia los ingratos, los que están usando todas esas bondades de Dios para sacar provecho.
Es hacer bien cuando hablamos de bondad y buscar el bien, aun cuando no corresponde en tal actitud. Es responder con gracia cuando alguien te insulta, tener paciencia, dominio propio con nuestros hijos, cuando humanamente no es posible. No es no reaccionar cuando alguien no te toma en cuenta. Es responder con gracia cuando alguien te hace lo que es injusto. Y hay muchas cosas que pasan en el diario vivir cuando hablamos de bondad. Podemos hacer bien al otro, si el otro aun cuando el otro no nos hace bien. Es buscar el bien del otro. La bondad es lo opuesto a la maldad y la malicia, como hemos visto en los versículos anteriores. Y podemos, tal vez, una forma de resumir eso sería, ¿cuándo es que nosotros pensamos que otro nos ha hecho algo bien, bondadoso? Cuando pensamos en eso, entendemos cuando alguien nos hace mal y cuando alguien nos hace bien. ¿No ve? Así que, ¿qué es lo que debemos hacer con otros? Lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Como dijo Jesús, haz conforme lo que tú quieres que ellos hagan contigo. En muchos áreas, obviamente no en todo, porque la bondad se fundamenta en el carácter de Dios, pero eso es también una buena manera de verlo. Pasando a la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es lo que se conforma al carácter y los mandamientos de Dios. La perfección de la justicia de Dios fue manifestado en Cristo. Cristo vino a la tierra, cumplió perfectamente la ley de Dios en lo positivo y sufrió el castigo que nos corresponde a nosotros. Eso es actuar justamente. La justicia se conforma al carácter de Dios. En ese sentido, Cristo no falló en ninguna cosa que hizo aquí en la tierra. Y eso es nuestro ejemplo de justicia. Nosotros somos hijos de luz. Eso es lo que nos está llamando en Efesios 5. Y así que la amonestación es que debemos andar como hijos de luz. La justicia es conforme, como dije, lo que debemos estar haciendo. Voy a mencionar algunas cosas en la Biblia que habla de justicia. Tiene que ver, por ejemplo, de recibir un sueldo justo por el trabajo. Si uno trabaja, debe recibir lo que corresponde. ¿Qué es lo que pasa muchas veces aquí? Hace un trabajo y espera 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 años y no recibe el sueldo. Eso es injusticia. Y sabemos eso, ¿no ve? Dios nos llama a vivir conforme a la justicia. Así que si somos los que tienen los negocios, es pagar lo que es justo por el trabajo. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan exactamente de eso. Bueno, en capítulo 4 dijo, debemos dejar de robar, ¿y qué debemos hacer? Trabajar y compartir. Dejar de hacer lo que es injusto, el robo, y hacer lo positivo, lo que es justo, trabajar en un trabajo honesto. En la palabra también hay muchos pasajes que enseñan que uno debe abogar por el pobre y el huérfano, que no se debe torcer la justicia ni a favor del rico ni a favor del pobre.
Mayormente, los pobres, los huérfanos son los que son la justicia para ellos. No alcanzan la justicia. Son atropellados muchas veces aún por las leyes y varias cosas. Así que debemos abogar por ellos. Pero a la vez también, a veces, uno tuerce la justicia a favor también de los pobres, que también es injusticia. La Biblia nos llama a dar justicia tanto al rico como al pobre. La Biblia habla de que los gobernantes no deben sacar provecho de sus súbditos, que uno no debe sacar provecho del extranjero. Y, por ejemplo, estando aquí, a veces llevamos ventaja y muchas veces desventaja. Y ya estando aquí tantos años, mayormente sabemos cuándo nos corresponde la injusticia. Y así, muchas veces no puede hacer nada. Eso es lo que pasa. Y así que, pero si yo tengo un choque de automóvil, mayormente es mi culpa. No importa. ¿Ok? Así que por ser extranjero, por decir. Eso es la manera. Pero a la vez, ¿no? Hablando también de los pobres, tenemos varias personas pobres que vienen a nuestra puerta. Ellos sufren mucha injusticia también. Hay mucha injusticia por todos lados. Y también yo, hablando con muchos de ustedes, sé de varias injusticias reales que tal vez hoy día están sufriendo respecto a eso. La Biblia dice, no debe ser así. Como creyentes debemos trabajar en pro de la justicia, lo que es correcto. Y aún hablando no solo de extranjeros, pero más bien de los mismos bolivianos, ¿no? ¿Qué es la discriminación aquí? Se discriminan por, varias cosas, color de piel y apellido. No está bien, está mal, eso es injusticia. Nosotros debemos ver a cada persona como hecha a la imagen de Dios. Eso es correcto. Y nuestra iglesia realmente vamos a combatir eso. No vamos a realmente buscar lo que sea correcto en cuanto al trato que cada uno debe recibir, que es conforme a la imagen de Dios en nosotros. Hay injusticias privadas, hay injusticias a nivel de la cultura. Hay las otras injusticias, obviamente, que hemos hablado mucho, injusticia de aborto, de matar los bebés que no han hecho nada malo. No merecen, por decir, ese castigo, ese penal, por decir. Eutanasia y muchas otras cosas. Injusticia contra los ancianos. ¿Qué es lo que se ve muchas veces en la calle? Los jóvenes ni le dan importancia a los ancianos. Los conductores en la calle no le ceden a los ancianos que tienen dificultad en cruzar. Eso es injusticia. No es correcto. Y como hijos de luz, Dios nos está llamando a ser diferente, a hacer lo que está a nuestro alcance. Obviamente no podemos hacer todo. Cada uno de nosotros tenemos un pequeño, por decir, alcance, pero en lo que nos corresponde. Así que Dios nos llama aquí Pablo nos está llamando a ser hijos de luz, manifestar fruto de luz, que es la justicia. Verdad, pasando a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad también se basa en el carácter de Dios. Es conforme a como Él ha creado todo. ¿Qué es la verdad más
básica de nuestra existencia como seres humanos. ¿Qué es la verdad más fundamental? Es que somos criaturas de Dios. Él es nuestro creador, somos sus criaturas. Hay otra verdad, otras verdades también muy básicas de nosotros. Por ejemplo, Dios nos ha creado seres humanos, hombre y mujer. ¿Y qué es lo que el mundo va negando en este tiempo? ¿Qué? Hay solo dos géneros, el hombre y la mujer. Así que, como les comenté antes, hay un hombre en Canadá, no creo que es creyente, que va a vivir conforme a la verdad y está en la cárcel. Cuando le llama a su hija, hija, en vez de lo que ella quiere, hijo. Él no quiere vivir conforme a la mentira, más bien conforme a la verdad. Hay muchas cosas, muchos pasajes que hablan de esto. Primero de Timoteo 4, o tal vez segundo de Timoteo 4. Ustedes pueden anotar primero de Timoteo 4 también, pero vamos a leer segundo de Timoteo 4, 1 a 4. Dice: Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Se volverán a mitos. Habrá tiempo, dice, y obviamente había ese tiempo, aun cuando Pablo estaba dando enseñanza. Y eso también aplica hoy en día. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y la doctrina tiene que ver con la verdad de Dios. Cuando negamos la verdad de Dios, nuestra relación con Él es tergiversada y también con otros seres humanos. En cuanto a la ideología de género, por ejemplo, la destrucción que está haciendo mayormente con niñas, con adolescentes, mujercitas, sus cuerpos, mutilando, y la parte también psicológica, espiritual, el daño es increíble. Nunca van a ser normales, nunca van a poder tener hijos, y muchas cosas. Y eso es volver de la sana doctrina en cuanto a quien nos ha creado a ser Dios, a un mito. Hay muchas falsedades que hay entre nosotros. Hemos estado viendo algunos de esos la semana pasada. La falsedad de que uno puede aceptar a Cristo como Salvador, pero no Señor. Es un mito, no es verdad. Es un engaño. Hay la falsedad, y ya se está expandiendo, yo creo aún más en este tiempo de COVID, que uno puede ser un creyente solitario. Puede prender la tele y tener mi iglesia virtual. Es un mito, no es verdad. La palabra dice que cuando dejamos de congregarnos, ¿qué es lo que pasa? Nos desviamos. Es el primer paso en desviar de la verdad. Uno que no se reúne con otros creyentes, y obviamente no tiene que estar en de una forma muy formal, pero, por ejemplo, en China, la iglesia verdadera no se reúne de esta forma tan formal. Están en casas,
pero se reúne, estudia la palabra, canta a Dios, participa en la cena. Eso es lo que hace la iglesia verdadera. Y cuando nosotros comenzamos a pensar que podemos vivir una vida cristiana separada de la iglesia, es mentira, no es verdad. El fruto de la luz es vivir conforme a la verdad. Hay muchas cosas que van atacando, van diciendo el mundo, falsedades. Doy algunos ejemplos. Contrastando la verdad con la mentira. ¿Qué es el amor? La Biblia o el mundo tiene su propia definición de amor y se basa en los sentimientos, las emociones. La Biblia dice que el amor es buscar el bien real de otra persona, conforme a los mandamientos de Dios. Así que podemos vivir, el fruto de la luz es vivir conforme a la verdad. En cuanto a qué es el amor. La tolerancia es una palabra que se usa mucho, pero ¿sabe? Han cambiado la definición. Antes quería decir no hacer lío con alguien que tiene otra opinión. ¿Ve? Eso es tolerar. Es tolerar algo con el cual no estás de acuerdo. Ahora la tolerancia ha llegado a ser aceptar y abrazar la agenda gay, otra agenda que tiene. Eso es la tolerancia. Tolerancia ya es aceptación. Han cambiado la definición. Inclusión. Inclusión quiere decir excluir a los creyentes que creen la palabra de Dios y la verdad. Eso es lo que está llegando a tener el significado de esa palabra. Incluimos a todos. Bueno, excepto los que dicen que solo Dios es verdad. Una sociedad justa, unida. La justicia social en sí es injusticia. Lo que están promoviendo como justicia social en la gran parte es injusticia. Así que la pregunta para nosotros es, ¿vamos a vivir conforme a la verdad de Dios o las mentiras del mundo? Y a medida que seguimos en este mundo, tenemos que darnos cuenta. Luego, porque siguiendo el pasaje, ¿qué dice? Versículo 10, Efesios 5:10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinando lo que agrada al Señor. Conforme a Romanos 12, 1 y 2, que no vamos a leer, pero es según una transformación, la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, para que podamos verificar lo que agrada a Dios. Examinamos las Escrituras para conocer a nuestro Dios, para agradarle en lo que hacemos. Y sabemos cómo agradarle y hacer lo que le agrada conforme a lo que dice. ¿Qué dice el mundo otra vez del amor? Dice, bueno, dos hombres pueden casarse porque se aman. Dios es a favor del amor, dicen. ¿Ya han tergiversado? Cuando examinamos eso, podemos decir, no, es mentira, es un engaño. En todo este tiempo de COVID, ¿qué han dicho? Quédate en casa, no te asocies con otra persona. ¿Qué ha sido el resultado de eso? Depresión, suicidio, violencia, muchas cosas. Dios nos ha hecho criaturas sociales. Obviamente hay el debido cuidado que debemos tener. Pero esas restricciones son contra la naturaleza humana. Debemos examinar esas cosas.
examinar lo que nos dice para decir, ¿eso es conforme a lo que Dios dice? ¿O es conforme a una mentira? Tenemos que ir evaluando, examinando. Hay cosas muy abiertas que son malos. Sabemos que la mentira, ¿no? En ese sentido, está mal. El robo está mal. La inmoralidad está mal. La idolatría, ¿no? Si pusiéramos un ídolo aquí y le dijéramos, debemos adorarlo, ¿ustedes sabrían? Está mal. Pero hay cosas que no son tan obvios, que necesitamos tomar más tiempo. Y solo menciono algo que yo he estudiado mucho. Muchos aún dentro de la iglesia evangélica dicen que imágenes de Jesucristo está bien, ¿no? Las Biblias ilustradas que tienen sus dibujos de Jesucristo está bien. La pregunta es, ¿qué dice la palabra? Requiere un poco más de estudio, sí. Requiere examinar lo que Dios dice. Requiere pensar, evaluar. Pero, a fin de cuentas, cuando hacemos eso, los reformadores, por ejemplo, entendían, no estaba bien. La iglesia primitiva entendía, no estaba bien. Hay muchos en iglesias reformadas hasta el día de hoy que entienden, no está bien. Aunque la mayor parte de la iglesia cristiana evangélica lo promueve como está bien. Así que lo que estoy diciendo es, con ese ejemplo, hay algunas cosas muy obvias y otras cosas que requieren más estudio, más sutiles. Así que para andar como hijos de luz, requiere que andamos bondad, justicia y verdad, examinando qué es conforme a esas cosas. Y tal vez uso otro ejemplo de la bondad. Cuando hablamos de bondad para con nuestros hijos, ¿qué diría el mundo respecto a la disciplina física? Van a decir, no seas malo con tu hijo. No es maldad disciplinar a su hijo físicamente. Es conforme a la bondad de Dios. Cuando examinamos lo que nos están diciendo, podemos desecharlo diciendo, no es conforme a la verdad, ni es conforme a la bondad. Necesitamos examinar lo que Dios, lo que nos dicen por la palabra de Dios. Así que como hijos de luz es ir evaluando lo que agrada a Dios en las circunstancias que Dios me ha dado. Porque es muy fácil ir criticando a otros en sus circunstancias. Este es para nosotros individualmente y colectivamente. Es evaluar, en mi caso, cómo soy yo. Estoy andando conforme a la luz. Es evaluar en nuestro contexto de iglesia, estamos andando conforme a la luz. Y eso es lo que necesitamos hacer aquí juntos. ¿Cómo evaluamos todas las cosas que hacemos? Tanto en casa, nuestra participación con la iglesia, nuestra participación, en la cultura, en nuestros trabajos y todo eso. Debe ser conforme a la palabra de Dios. La siguiente semana, la próxima semana, vamos a estar viendo desenmascarar la maldad. Yo sé que hemos tocado algunas cosas de eso esta semana, pero vamos a ser más directo en eso la próxima semana. Porque eso también tiene que ver con andar como hijos de luz y examinar lo que agrada a Dios. Para ir concluyendo, si hay alguien aquí que no se ha arrepentido de su maldad contra Dios, si hay alguien aquí que no confía en Cristo, sigue en las tinieblas. Es tinieblas. Y Dios te manda a volver de ti mismo y creer en el Evangelio de Jesucristo, el que cumplió toda justicia de Dios, tanto en
obedecer la ley de Dios como en tomar el castigo que corresponde a los pecadores. Para nosotros, los creyentes, recordamos la verdad principal esta mañana. Como hijos de luz, estamos llamados a verificar lo que agrada a Dios y andar en ello. Y esto es la bondad, la justicia y la verdad. Nosotros necesitamos examinar juntos, ser desafiados para crecer y seguir adelante en eso. Y la forma en la cual dejamos de andar, de participar en las obras de las tinieblas es de participar y dar fruto de la luz. Es dejar algo para hacer algo. No puede dejar un vacío. Así que eso es lo que necesitamos evaluar y seguir adelante. Vamos a terminar leyendo Efesios 5, 1 a 10. Efesios 5, 1 a 10 para terminar. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y, Señor, nosotros estamos siendo desafiados en este tiempo, tanto con las cosas obvias que hacemos que están mal, como con las cosas que son más sutiles, Señor. Así que te pido por nosotros individualmente. Te pido por tu iglesia, esta iglesia primero y luego tu iglesia a nivel mundial. Hay muchos creyentes que están viviendo, por decir, en un engaño respecto a su participación en la iglesia local, como si está bien una participación virtual, Señor. Tú nos has llamado a reunirnos de una forma u otra, o abiertamente o no, presencialmente, Señor. Y así que ayúdanos, Señor, en eso, teniendo el debido cuidado, sí, pero entendiendo que la parte física no es la única parte, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a tu verdad. Ayúdanos a promover la justicia, Señor, abogar por los pobres. Y en este tiempo también por muchas restricciones, Señor, hay mucha hambre en el mundo. Hay mucha hambre aquí en Bolivia. Señor, ayúdanos a abogar a favor de los pobres. Ayudarles en dificultades reales, no en la flojera, más bien en dificultades reales que están pasando. Señor, ayúdanos a combatir la maldad y vivir como hijos de luz, Señor, entendiendo que tú eres nuestro Creador y que tú has creado a cada persona a tu imagen, Señor. Así que te pido por nosotros, otra vez tanto en lo individual, en nuestras familias,
También en la cultura, Señor, como iglesia, Señor, que nosotros sigamos evaluando lo que te agrada, Señor. Que realmente podemos ser hijos de luz y resplandecer tu luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por todas tus bondades con nosotros, que la justicia que nosotros hemos experimentado en Jesucristo, que Él ha tomado el justo castigo en nuestro favor, y que tú eres la verdad y que podemos vivir conforme a la verdad. En tu nombre. Amén.